Una niña negra sin hogar baila con el hijo discapacitado de un millonario, y ocurre un milagro. Mira lo que nos ha traído el viento hoy, se burló Victoria Whitmore, directora del prestigioso Centro Cultural Metropolitano, mientras observaba, a través de la ventana tintada de su oficina, a una joven haciendo lo que fuera en la entrada. Abajo, en la plaza frente al centro cultural más elitista de la ciudad. El centro cultural más elitista de la ciudad. Sarah Johnson, de 16 años, bailaba, con una gracia que parecía desafiar todas las adversidades que la vida le había deparado. Sus movimientos fluidos y hipnóticos atraían a pequeños grupos de transeúntes que se detenían a mirar y a dejar unas monedas en su gorra rota en el suelo. Sarah nunca habría imaginado que a los 16 años estaría bailando en las calles para sobrevivir. Hace 3 años todavía soñaba con ser aceptada en la Prestige Dance Academy, la misma institución que ahora operaba dentro del edificio cuyos guardias de seguridad estaban a punto de expulsarla. La ironía era amarga. Bailaba, mejor que cualquier estudiante que pagaba por entrar, pero su piel negra y sus orígenes humildes la mantenían fuera. «Llama a seguridad», ordenó Victoria a su asistente, ajustándose sus gafas de diseño. «Su actuación está ahuyentando a nuestra clientela. Esta noche tenemos un evento benéfico de élite, y no podemos permitir que este tipo de ambiente contamine nuestro entorno». Victoria había construido su carrera manteniendo a las personas indeseables alejadas de sus eventos, ya que para ella el arte era una cuestión de pedigrí y cuenta bancaria, no de talento. La visión de aquella chica negra: podemos permitir que este tipo de ambiente contamine nuestro entorno. Victoria había construido su carrera manteniendo alejadas de sus eventos a las personas indeseables, ya que para ella el arte era una cuestión de pedigrí y cuenta bancaria, no de talento. La visión de aquella chica negra bailando con una técnica impecable frente a su establecimiento era una afrenta personal. 3 fornidos guardias de seguridad salieron del edificio y se dirigieron con determinación hacia la chica. Tú», gritó el más grande de ellos. «Deja eso ahora mismo. Esto es propiedad privada. Estoy en la acera pública». Sarah respondió deteniendo su baile, pero manteniendo su dignidad. Había aprendido a conocer sus derechos tras tantos enfrentamientos en las calles. «No estoy haciendo nada malo. Estáis molestando a nuestros clientes», replicó el guardia de seguridad, pateando deliberadamente su gorra y haciendo que las monedas se esparcieran por el suelo. «Lárgate de aquí antes de que llamemos a la policía». Fue en ese momento cuando un coche de lujo se detuvo al otro lado de la calle. James Patterson, un magnate inmobiliario, llevaba a su hijo de 12 años Marcus a otra sesión de fisioterapia. Marcus, que había nacido con parálisis cerebral, había perdido casi toda la motivación para seguir con el tratamiento en los últimos meses. «Papá, para el coche», pidió Marcus de repente, emocionado por primera vez en semanas al ver la escena a través de la ventana. «Esa chica baila como Los Ángeles», solía decir mamá antes de marcharse. James detuvo el coche y ambos observaron a Sarah recoger las monedas del suelo, con una dignidad que impresionó incluso al endurecido hombre de negocios, que había pasado los últimos 2 años tratando de encontrarle sentido a la vida, tras perder a su esposa en un accidente mientras cuidaba de Marcus y luchaba contra su creciente depresión. «¿Por qué son tan crueles con ella, papá?», preguntó Marcus con sus pequeñas manos presionadas contra el cristal, a pesar de sus limitaciones físicas. El niño tenía una gran sensibilidad emocional que a menudo sorprendía a los adultos, pero lo que realmente llamó la atención de Marcus fue cómo Sarah se levantó, miró directamente a los guardias de seguridad y susurró algo que los hizo retroceder ligeramente, como si hubieran oído algo que los perturbaba profundamente. «¿Qué ha dicho?», murmuró Marcus intrigado. Sarah había susurrado: «Algún día me recordaréis y desearéis haberme tratado con respeto». Pero había algo más en sus ojos, una determinación que sugería que no se trataba de una amenaza vacía, sino de una promesa calculada. Mientras se alejaba con sus pocas pertenencias, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Marcusa,
través de la ventanilla del coche. Algo indefinible pasó entre ellos, una conexión que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos sentían profundamente. Era como si se reconocieran como almas heridas por los prejuicios y el abandono. Marcus había pasado toda su vida siendo mirado con lástima o incomodidad debido a su condición. Sarah había pasado toda su vida siendo mirada con sospecha o desdén debido a su color y su situación. En ese breve instante, ambos vieron en el otro algo que rara vez encontraban en los demás: la autenticidad. Aceptación. Victoria Whitmore, que observaba toda la escena desde su ventana, sonrió con satisfacción. Problema resuelto, murmuró para sí misma, sin darse cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su carrera. No podía imaginar que en pocas semanas, la misma chica a la que acababa de humillar estaría en el centro de un giro que sacaría los cimientos de su elitista institución. En ese momento de aparente derrota, Sarah mantuvo una mirada serena que revelaba algo inquietante. No parecía sorprendida por la humillación. Era como si ya supiera que algo así iba a pasar y estuviera preparada de alguna manera. Más que eso, había algo calculador en su calma que sugería que no se trataba era solo otra humillación aleatoria, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Mientras se alejaba, Sarah pasó la mano por el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo, un dispositivo que parecía sorprendentemente sofisticado para alguien en su situación. Por un breve instante, sus dedos se detuvieron sobre la pantalla, como si estuviera a punto de hacer una llamada importante, pero luego sacudió la cabeza y guardó el teléfono. Todavía no, se susurró a sí misma. Si esta historia de prejuicios y determinación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de descubrir sobre conexiones improbables y el poder transformador del arte cambiará por completo tu perspectiva sobre quién merece realmente estar en el escenario de la vida. Habían pasado 3 días desde la humillación, pero James Patterson no podía olvidar aquella escena. Marcus había preguntado por la bailarina todos los días, y el empresario decidió seguir su instinto paternal. Señor Patterson, esto es una locura, argumentó Harrison, su asistente, mientras buscaban a Sarah por las calles del centro. Usted no conoce a esta chica. Pero James había tomado una decisión. Tras 2 horas de búsqueda, encontraron a Sarah bailando en otra plaza. Marcus gritó de alegría al verla y James detuvo el coche sin dudarlo. Tú eres la bailarina, dijo James acercándose a ella con Marcus en su silla de ruedas. Mi hijo no paraba de hablar de ti. Sarah se detuvo, inicialmente recelosa, pero algo en la mirada sincera de James y la radiante sonrisa de Marcus la hicieron relajarse. Tu padre parece simpático, dijo dirigiéndose a Marcus, a diferencia de esos hombres malos del edificio elegante. Fueron crueles contigo, respondió Marcus con voz cargada de una madurez impresionante. Papá estaba muy enfadado. James hizo una propuesta inesperada. ¿Qué tal si cenamos en nuestra casa esta noche? A Marcus le encantaría verte bailar en nuestro jardín durante la cena en la mansión. Marcus estaba completamente encantado con Sarah, que adaptaba sus movimientos para que él pudiera participar desde su silla. James observaba con asombro cómo su hijo reía como no lo había hecho desde la muerte de su esposa, pero fue durante una conversación privada cuando Sarah reveló más sobre sí misma. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó James. Mi madre era bailarina, respondió Sarah, con una sombra pasando por su rostro. Sí, obtuvo una beca para la Academia Prestige, en el mismo edificio donde me expulsaron, pero cuando descubrieron que estaba embarazada de mí, gente como Victoria Whitmore no creyeran que las chicas negras merecían una segunda oportunidad. James sintió un nudo en el pecho. Victoria Whitmore, la directora, la misma que destruyó los sueños de su madre antes de que yo naciera. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años, todavía culpándose a sí misma por no haber sido lo suficientemente buena. Fue en ese momento cuando James comenzó a comprender la serenidad calculada en los ojos de Sarah. No era solo una adolescente de la calle,
Era alguien con una cuenta pendiente que saldar. Mientras tanto, Victoria Whitmore estaba implementando medidas de seguridad para mantener alejados a los elementos indeseables de su institución. Había contratado guardias de seguridad adicionales e instalado cámaras de reconocimiento facial programadas para identificar a Sarah. No podemos permitir que se repita este tipo de situaciones, declaró Victoria. Nuestra reputación depende de mantener ciertos estándares. Lo que Victoria no sabía era que sus medidas estaban siendo vigiladas. Sarah había pasado 3 años no solo sobreviviendo, sino aprendiendo habilidades que una chica en su situación no debería tener. El tío Marcusa dijo: «Eres muy inteligente». El pequeño Marcus comentó durante una visita habitual a la mansión: «Tienes el mismo nombre que un príncipe guerrero». Sarah sonrió misteriosamente. «Tu tío tiene razón, y los guerreros siempre tienen un plan». Luego le mostró a James algo impactante: una carpeta que contenía documentos, fotografías y grabaciones sobre Victoria Whitmore, recopilados durante los últimos 2 años. «¿Cómo has conseguido todo esto?», preguntó James hojeando contratos sospechosos y registros financieros cuestionables. «Hay personas invisibles que ven y oyen mucho», respondió Sarah crípticamente. «Y algunos son muy buenos con los ordenadores». La verdad era aún más impresionante. Sarah se había puesto en contacto con hackers activistas especializados en sacar a la luz información comprometedora. Preguntó James, hojeando contratos sospechosos y registros financieros cuestionables que solo personas invisibles pueden ver y oír. «Hay gente que ve y oye mucho», respondió Sarah crípticamente, «y algunos son muy buenos con los ordenadores». La verdad era aún más impresionante. Sarah se había puesto en contacto con hackers activistas especializados en denunciar injusticias sociales. Su capacidad para pasar desapercibida la había convertido en una valiosa fuente de información sobre instituciones discriminatorias. Mientras tanto, Marcus estaba haciendo progresos extraordinarios. La alegría de sus sesiones de baile con Sarah se traducía en mejoras motoras que impresionaban a los médicos. «Es como si fuera una terapeuta». «Natural», comentó el Dr. Williams. «Los resultados son casi milagrosos». Mientras todos celebraban los progresos de Marcus, Sarah estaba completando algo aún más grande. Había descubierto que Victoria no solo había destruido los sueños de su madre sueños, sino que había negado sistemáticamente oportunidades a docenas de jóvenes con talento, manteniendo su institución como un club exclusivo para la élite blanca. Ahora tenía la prueba. Más que eso, tenía un plan para el momento en que Victoria aumentara la seguridad persiguiendo activamente a cualquier alborotador. Todos pensaban que Sarah se vería obligada a dar marcha atrás. Otra joven negra más que sabía cuál era su lugar. Pero cualquiera que observara de cerca se habría dado cuenta de que la presión de Victoria no estaba alejando a Sarah, sino que le estaba proporcionando exactamente la prueba definitiva de la discriminación sistemática que necesitaba para llevar a cabo algo que lo cambiaría todo para siempre. Había llegado la noche del evento benéfico de la élite. Victoria Whitmore circulaba por el salón principal del Centro Cultural Metropolitano, recibiendo elogios de donantes millonarios y políticos influyentes. Sus años de trabajo construyendo esa red de contactos de élite finalmente darían como resultado la mayor donación en la historia de la institución. «Estamos a punto de anunciar una donación histórica», declaró Victoria por el micrófono, con una sonrisa que irradiaba confianza. «Pero primero me gustaría reconocer a nuestro principal donante de esta noche, el señor James Patterson». James subió al escenario apartando la silla que Marcus había insistido en acercarle. El público aplaudió educadamente, sin saber lo que estaba a punto de suceder. «Gracias, Victoria», comenzó James con su voz resonando por toda la sala. «Antes de hablar de donaciones me gustaría compartir una historia sobre el verdadero talento frente a la discriminación sistemática». Victoria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Algo en James no estaba bien. Hace unas semanas mi hijo y yo fuimos testigos de cómo una joven extraordinaria era humillada por los guardias de seguridad en esta misma institución. Continuó James,
mientras la sala se quedaba en silencio. Una chica negra de 16 años, cuyo único delito era bailar con excelencia técnica en una acera pública. Victoria se quedó pálida e intentó acercarse al micrófono, pero James la detuvo con una mirada severa. Pero la historia se pone aún más interesante, continuó James, cuando descubrimos que esta misma joven es la hija de Sarah Johnson, una brillante bailarina a la que le retiraron la beca hace 17 años por estar embarazada, por decisión de la entonces asistente Victoria Whitmore. Un murmullo recorrió la audiencia y Victoria intentó interrumpir. James, esto es inapropiado, inapropiado. James se rió con amargura. ¿Sabes lo que es inapropiado? Esto. Una pantalla gigante descendió detrás del escenario mostrando documentos, correos electrónicos y grabaciones. La primera imagen era una carta de 2007, firmada por Victoria en la que cancelaba la beca de Sarah Johnson con la justificación de que las mujeres embarazadas no encajaban en el perfil de excelencia que representaba su institución. El público quedó impactado. Victoria intentó defenderse diciendo que eso había sido hacía mucho tiempo, que las políticas habían cambiado, que han cambiado. James pulsó un mando a distancia, y la pantalla mostró una serie de cartas recientes, todas firmadas por Victoria, en las que se denegaban sistemáticamente becas a jóvenes negros y latinos, siempre con vagas justificaciones sobre la idoneidad cultural y los estándares institucionales. En los últimos 5 años, continuó James, Victoria Whitmore había denegado 47 becas a jóvenes negros cualificados, mientras que había aprobado a estudiantes blancos con notas más bajas. La prueba más devastadora llegó a continuación. Una grabación de audio de Victoria hablando con su junta directiva, en la que decía claramente: tenemos que mantener nuestros estándares. No podemos permitir que esta institución se convierta en un proyecto social para gente inadecuada. La sala estalló en murmullos indignados y los periodistas presentes comenzaron a tomar notas frenéticamente. Marcus, desde su silla de ruedas, agarró el micrófono. Sarah me enseñó que la danza no tiene colores. Ella me hizo caminar de nuevo, pero ustedes la echaron porque es negra. La brutal simplicidad de las palabras de un niño golpearon al público como un puñetazo. Victoria intentó desesperadamente justificarse. Esas grabaciones están sacadas de contexto. He dedicado mi vida al arte, al arte. La voz de Sarah resonó en la sala. Entró por la puerta principal con un elegante vestido que James le había conseguido, acompañada de 10 jóvenes negros y latinos, todos ellos antiguos candidatos rechazados por Victoria. Has dedicado tu vida a alejar el arte de gente como nosotros, dijo Sarah caminando hacia el escenario con una dignidad que impresionó incluso a los más escépticos. La revelación final fue devastadora. La pantalla mostraba documentos financieros que probaban que Victoria había desviado fondos destinados a programas de diversidad a su cuenta personal, acumulando más de $500,000 en 5 años. No solo discriminaste sistemáticamente, declaró James, sino que robaste dinero destinado a las mismas comunidades que excluiste. Victoria se derrumbó en una silla al darse cuenta de que su carrera y su reputación estaban completamente destruidas. El público que minutos antes la había aplaudido, ahora la miraba con desprecio y repugnancia. Durante 17 años has destruido sueños, dijo Sarah finalmente, subiendo al escenario. Mi madre murió creyendo que no era su madre, no era lo suficientemente buena. ¿Cuántas otras madres murieron cargando con esa culpa? Los medios de comunicación ya estaban retransmitiendo en directo. Victoria Whitmore, racista, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Podría haberme vengado cruelmente, concluyó Sarah, pero decidí sacar a la luz la verdad y crear oportunidades reales. A partir de hoy, este centro tendrá nuevos propietarios y una nueva misión: el arte verdadero para todos. James anunció que iba a comprar el Centro Cultural Metropolitano y transformarlo en el Instituto Sarah Johnson, para las artes inclusivas, con Sarah como su directora artística más joven de la historia. Victoria fue escoltada por los mismos guardias de seguridad que habían humillado a Sarah semanas antes. Lo último que vio
fue a Sara bailando en el escenario, aplaudida por una ovación de pie de un público que finalmente entendió lo que era la verdadera excelencia. A medida que se acumulaban las revelaciones y caían las máscaras, una nueva realidad tomó forma en la sala, como una sinfonía que finalmente encontraba su armonía después de años de notas discordantes, demostrando que la verdadera grandeza no conoce el color clase social, ni las limitaciones impuestas por aquellos que temen al talento auténtico. 6 meses después de la noche que destruyó a Victoria Whitmore, Sarah Johnson se encontraba en el escenario principal del ahora renombrado Instituto Sarah Johnson para las Artes Inclusivas, dirigiendo un ensayo de 50 jóvenes de todas las etnias y clases sociales. Su programa de becas completas había atraído talento de todo el país, transformando la institución en un referente mundial para la inclusión artística una vez más. Con emoción, Sarah dio instrucciones y su voz resonó en la misma sala donde había sido humillada. El arte no conoce fronteras. Marcus Patterson, ahora con 13 años, estaba sentado en primera fila, como siempre, ya no en una silla de ruedas, sino apoyado en unas muletas especiales. Su progreso había sido tan extraordinario que las universidades de medicina estaban estudiando su caso como una revolución en las terapias basadas en la conexión emocional y la arteterapia. Sarah la llamó durante una pausa. Mi padre dice que has recibido otra propuesta para dar conferencias internacionales. Ella sonrió. En 6 meses, se había convertido en una de las figuras más respetadas en la lucha contra el racismo institucional. Harvard, Oxford y la Sorbona se disputaban sus conferencias. El documental La bailarina que lo cambió todo. Estaba nominado a un Oscar y se había vendido a 47 países. Al otro lado de la ciudad, Victoria Whitmore abrió otra carta de rechazo para un trabajo como recepcionista en una escuela de baile del barrio. Ninguna institución cultural, educativa o incluso comercial quería asociar su nombre al suyo después del escándalo. Su carrera de 30 años había quedado arruinada en una sola noche y su currículum se había vuelto radioactivo en el mercado laboral. El apartamento de una habitación en el que ahora vivía, una fracción patética del tamaño de su antigua mansión, era todo lo que le quedaba después de pagar las multas judiciales de $1 millón y devolver hasta el último centavo del dinero malversado. Incluso su familia se había distanciado de ella, avergonzada por la exposición pública, la discriminación sistemática y el enriquecimiento ilícito que el juez había declarado durante el juicio que siguió a la exposición pública, no solo como un asunto civil, sino como un delito federal. Malversación de fondos públicos destinados a la inclusión social es un delito federal con el agravante de la motivación racial. Victoria lo había perdido todo: su trabajo, su reputación, su casa, sus relaciones, su cuenta bancaria e incluso el derecho a trabajar en cualquier ámbito relacionado con la educación o la cultura durante los próximos 10 años. Incluso sus antiguos colegas de la élite cultural cruzaban la calle para evitarla, fingiendo no reconocerla. James Patterson observaba desde la ventana de su nueva oficina en el instituto mientras Sarah impartía una clase a 30 niños con necesidades especiales. El programa que ella había creado inspirado en Marcus ya atendía a 400 niños de forma gratuita y tenía una lista de espera de otros estados. El señor Patterson dijo a Harrison, su asistente: «El productor de Netflix está aquí para hablar de la serie basada en tu historia. Diles que es la directora Sarah quien debe decidir sobre los derechos». James respondió sonriendo: «Esta siempre ha sido su historia, no la mía. Yo solo tuve la suerte de estar en el lugar adecuado para ayudar». Durante una entrevista en directo en la CNN, vista por 12 millones de personas, le preguntaron a Sarah por su meteórica transformación de adolescente, sin hogar a directora de una de las instituciones culturales más respetadas e influyentes del mundo. Podría haber respondido al prejuicio con más prejuicio. Explicó con una serenidad que contrastaba con su edad. Podría haberme vengado con crueldad, destrucción personal o incluso violencia. Pero me di cuenta de que la mejor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño,
es construir algo tan grande y transformador que se den cuenta exactamente de lo mucho que han perdido al subestimarte. El periodista le preguntó específicamente por Victoria Whitmore y si Sarah sentía satisfacción por su caída. Ella intentó borrarme de la historia, pero acabó siendo borrada por la misma historia que intentó controlar, respondió Sarah sin rastro de amargura en su voz. Lo siento por ella, porque vivió toda su vida creyendo que valía más que otras personas simplemente porque había nacido con privilegios. Ahora entiende demasiado tarde que el valor humano no se puede comprar ni heredar. Marcus, que participó en la entrevista junto a Sarah, añadió con su sabiduría precoz que siempre sorprendía a los adultos. Sarah me enseñó que cuando alguien te trata mal, tienes dos opciones fundamentales: convertirte en alguien como ellos o convertirte en alguien infinitamente mejor. Ella no solo eligió ser mejor, sino que redefinió el concepto de excelencia. El programa terminó con imágenes inspiradoras de cientos de jóvenes negros, latinos, asiáticos y discapacitados, que ahora tenían oportunidades que Victoria les había negado sistemáticamente durante décadas. Muchos ya habían sido aceptados en Juilliard, la Real Academia de Música y otras instituciones de renombre mundial que antes eran inaccesibles para personas como ellos. La cámara se centró en un mural gigante a la entrada del instituto, una foto de la madre de Sarah Johnson, con las palabras: "El talento no conoce colores, clases ni limitaciones, solo corazones abiertos para reconocerlo". Esa noche, en su pequeño y lúgubre apartamento, Victoria vio la entrevista sola, bebiendo vino barato directamente de la botella. Por unos instantes, vio claramente lo que podría haber sido si hubiera elegido utilizar su posición privilegiada para incluir en lugar de excluir, para construir puentes en lugar de muros, pero era demasiado tarde. Su venganza se había vuelto contra ella de forma irreversible. Sarah, por su parte, estaba en su nueva casa, una propiedad modesta pero acogedora que James le había ayudado a comprar, planeando con él y Marcus para expandir el instituto a Los Ángeles, Chicago y Atlanta. A los 17 años, había convertido su dolor en un propósito, su exclusión en inclusión radical, su humillación en inspiración para decenas de miles de jóvenes de todo el mundo. ¿Sabéis cuál fue el mayor error de Victoria?, preguntó Sarah mientras revisaban los contratos para las nuevas sucursales del instituto. ¿Cuál fue?, preguntaron James y Marcus al unísono, siempre curiosos por las profundas reflexiones de la joven. Profundas reflexiones. Creía que me conocía por lo que aparentaba ser en la superficie. Nunca imaginó que una chica negra sin hogar pudiera tener la inteligencia, los contactos y, sobre todo, la fuerza emocional necesaria para derrotarla en su propio terreno y convertir esa victoria en algo que beneficiara a miles de personas como yo. La verdadera venganza de Sarah no había sido humillar a Victoria públicamente, sino demostrar de forma definitiva e irrefutable que el talento, la dignidad y el valor humano no dependen del color, la clase social, el origen familiar o la cuenta bancaria. Había transformado el centro cultural que la había rechazado brutalmente en el símbolo más poderoso y respetado de la inclusión, la excelencia democrática y artística, y la justicia social en el hemisferio occidental. 3 años después, Victoria Whitmore seguía viviendo sola y trabajando a tiempo parcial en unos grandes almacenes, mientras que Sarah aparecía en la portada de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. El instituto se había expandido a 12 ciudades y ya había transformado la vida de más de 10,000 jóvenes. Victoria intentó borrar a Sarah Johnson de la historia, pero acabó siendo borrada por completo por ella. Sarah aprendió que la mejor venganza no es devolver el daño que te han hecho con más daño, sino lograr un éxito tan extraordinario y transformador que tus enemigos se den cuenta de que, al subestimarte e intentar destruirte, han perdido para siempre la oportunidad de estar el lado correcto de la historia y de la humanidad.